Ya se ve la presentación. Ok. Entonces, Beautiful. ¿Es PowerPoint? sí. Ah, fantástico. Bueno, entonces ponle la pantalla completa. Ahí ya están viendo la presentación, ¿verdad? Ve la presentación. Ok, entonces, quién sabe qué hicimos, pero ya déjalo. Bueno, entonces Qué bueno. empezamos. Primero, pues estamos muy contentos de participar en este dinámico grupo. No, está bien, sí. Primero. Segundo, prácticamente todo el trabajo que estamos presentando aquí, sobre todo el más reciente, pues lo ha hecho Arturo Aubizu y colaboradores, porque yo he estado en la política y en la burocracia la mayor parte de los últimos tiempos. Eh, Tres, yo en principio ya no soy empleado del CICESE, por lo que no puedo usar las facilidades del CICESE. Por eso estoy aquí en el cubículo de Arturo Aubizu con una invitación oficial de la jefatura de departamento para poder visitar el laboratorio y el edificio. Bueno, esos son los primeros caveats, ¿no? ¿Dónde le pico? ¿El izquierdo? ¿El derecho? No, pues sí, porque le des mejor. enter. Con este sí. Ok, y bueno, estamos en como ven, el nombre es muy evocador. Es óptica, procesamiento de información cuántica. Si ven ustedes, estamos en la confluencia de dos grandes tecnologías. Es más allá de eso, dos grandes eras de la civilización. La era de la información, que empieza en 48 con Shannon, que son los primeros slides, y la era de lo cuántico, ¿sí? La física cuántica, la óptica cuántica, y pues todo lo que se está materializando hoy. Primero, desde el siglo XX, pues las agrupaciones de muchos átomos, el transistor, el láser, etc. Y ahora pues ya son cosas de átomo por átomo, ¿no? Átomos fríos, criptografía cuántica, sensores cuánticos, etc. Entonces, vamos a presentar lo que hemos hecho en comunicaciones fotónicas. Como ven, no existe el nombre cuántico en el grupo, ¿sí? Porque realmente hemos estado más bien tratando de morder un poquitín del tema cuántico, partiendo de lo clásico, ¿sí? Si bien cada fotón exhibe propiedades cuánticas, realmente lo que hemos hecho en el láser, en la fotodetección, la propagación y en otras operaciones que hacemos en el laboratorio, pues son agrupaciones de muchos. Y solo recientemente hemos hecho algunas cosas ya más cuánticas formalmente, como la criptografía cuántica y otros asuntos por ahí de detección de fotones individuales con estados coherentes débiles, ¿sí? No hemos incursionado más allá en cuanto a la preparación de los estados coherentes. Nos hemos concentrado más en la detección y, por supuesto, en la propagación en la fibra o en el aire o en las masas o en el vacío, con lo de los satélites. Bueno, entonces son varios capítulos. Uno, el canal de comunicaciones, ¿no? El canal, pues, es clásico, ¿sí? La atmósfera, la fibra, el vacío, el agua, incluso en algunas cuestiones submarinas u otros, ¿no? Bueno, pues, cuando son guías en dispositivos, pues son cristales o vidrio. O lo que sea. Entonces, esto es lo que marcó la historia de la era de la información y en muchos casos marcó a la historia del mundo. O sea, en 48, Shannon escribió uno de los artículos más citados y más seminales y más importantes en la historia de la información y de la historia de la humanidad. Y realmente no fue un artículo en el Bell Journal System, eh, Bell System Technical Journal, ¿sí? De 1948, junto con Weber, y se llamó Una teoría matemática de la comunicación. Y ya después sacó un libro al año siguiente, en 49, que se llamó La teoría matemática de la comunicación. O sea, ya se dio cuenta que esto tenía un impacto más grande. Y esto tiene impacto no solo en las comunicaciones, sino en la biología, en la finanza, en la economía, en otros fenómenos, ¿no? Pues todo esto lo vemos aquí en los cursos y se disecta cada uno de los, se deriva, se deduce,
Pero aquí, como no es una clase, es una cuestión de presentación de lo que hacemos, pues desde el punto de vista pedagógico, pues prácticamente hay que aceptar esta relación como algo hecho. Pero aquí lo importante es, Shannon incluso no solamente dio las buenas respuestas, sino planteó las preguntas correctas. Recuerdan, Albert Einstein decía, no se trata de tener las respuestas a todo. Se trata de plantear las preguntas adecuadas. ¿Sí? Por eso Einstein era Einstein. Y es más, la capacidad de canal en bits por segundo, ¿sí? Es desde Shannon. De hecho, en Bell Labs se inventó la palabra bit en 1947, un poquito antes del artículo. ¿Sí? Antes no existía, no sé, Hartley, Nyquist y otros habían medio arañado el tema, sobre todo el tema logarítmico que tiene que ver con entropía. Todo esto tiene que ver con que Shannon asoció a una fuente de información, que puede ser voz, datos, video, una imagen, un DNA, lo que sea, con una fuente de información que tiene una cierta entropía. La entropía tiene que ver con la novedad, con la incertidumbre, con la no repetición. ¿Sí? Alta entropía es rico en información, baja entropía es pobre en información, por lo tanto predecible. Mañana será sábado, eso, pues, la entropía es cero. ¿Sí? Y tiene que ver con la entropía termodinámica, reemplazando la constante Boltzmann K por 1, que es, que es 2 al C. ¿No? Como anécdota, cuando buscaba una manera de ponerle a la información, que era la novedad, la incertidumbre, la sorpresa, el desconocimiento o la entropía, entonces el gran ingeniero Norbert Wiener, que trabajaba en cibernética, le dijo, Shannon le preguntó, Norbert Wiener era más viejo, y Norbert Wiener le dijo, mira, ponle entropía. Como nadie sabe qué es eso, las vas a ganar de todas. Entonces se quedó entropía. ¿No? Entonces, logaritmo 2 de 1 más la relación sea ruido PS sobre PN es la relación sea ruido. ¿Sí? La potencia de señal es la potencia de ruido. Entonces, uno dice, bueno, pues hacemos la potencia lo más grande posible y el ruido lo más pequeño posible. Entonces, tenemos la base y hacemos la capacidad óptica, pero todas esas tienen limitaciones. ¿No? Bueno, lo demás, pues el ruido es una función del ancho de banda. O sea, el problema en las fibras al menos, no se puede tener una potencia muy grande en transmisión porque hay efectos no lineales. Los efectos no lineales en la transmisión son indeseables. En otros dispositivos son absolutamente indispensables. El ruido, eso depende del receptor. Ahorita lo vamos a estar viendo extensivamente. Prácticamente a lo que nos hemos dedicado aquí en el laboratorio es a combatir al ruido, ¿sí? Como buenos ingenieros de telecomunicaciones. ¿No? En fin, para ruido blanco, pues en general es una relación integral, hay que conocer la densidad espectral de potencia, eso depende de la naturaleza del ruido. Si es dominante el ruido térmico del receptor, tiene una forma analítica. Si es dominante el ruido cuántico o el shot noise o el ruido de vacío, de fluctuaciones de vacío, eso tiene otra representación analítica. ¿No? Y si se tuviera ancho de banda infinita, de todos modos la capacidad no es infinita. Eso es algo absolutamente central que desarrolló Shannon, explicó, interpretó, etc. ¿Sí? Entonces, en la siguiente gráfica, aquí le damos Enter, aquí está. ¿Sí? Es una derivación heurística. Acá en los cursos lo derivamos con las integrales, la teoría de la señal, la transforma de Fourier, etc. Pero aquí es un poquito el efecto de discriminación, cómo podemos discriminar diferentes niveles en una transmisión, que es la clave. Mira, ahí pasó. La clave en las comunicaciones es diferenciar una señal de otra, ¿sí? Un 1 de un 0, ¿sí? Un nivel alto de un bajo, o cuando se cuantifica una información analógica, cómo podemos recuperar los niveles cuantificados. ¿Sí? Entonces, prácticamente en esta gráfica se ilustra y se justifica de manera heurística la ecuación de Shannon. ¿No?
B logaritmo de 2, de 1 más la relación señal ruido. ¿Sí? Entonces aquí está el número de niveles, el nivel más pequeño, distinguible es Pn, el número de niveles que pueden ser distinguibles es el total entre la potencia del ruido, y el número de bits por segundo pues es simplemente el logaritmo de este cociente, ¿no? Y aquí el ancho de banda interprétese como el número de instantes de tiempo, de bins, de slots, de intervalos por unidad de tiempo, ¿no? Entonces, esta es una explicación heurística de la capacidad de Shannon. Y aquí está la fórmula para ancho de banda, para diferentes anchos de banda. Por ejemplo, esta es la capacidad ideal, ¿sí? Entonces vean que es muy alta. Por ejemplo, veamos hasta la derecha, para un ancho de banda de 1000 gigahertz, que es un terahertz. Entonces el ancho, la capacidad de canal son 220 gigabits por segundo, ¿no? Para una potencia de menos 50 dBm, ¿sí? Obviamente, entre más potencia tengamos, pues el logaritmo de 1 más la relación de ruido va creciendo con esa fórmula logarítmica. Pero vean que para potencias tan bajitas, que es menos 50 dB, que son 10 nanowatts, ¿sí? Nanowatts, podemos tener en el receptor, podemos tener 225 gigabits por segundo. Ahora, esa es la capacidad ideal. Ahora, Shannon nunca dice cómo se puede lograr, ¿sí? Corresponde al ingeniero, al científico, al diseñador, al diseñador, producir el sistema capaz de llegar a esta banda. Más que eso no se va a poder. Entonces, ese es el límite último, ¿sí? Y pues todo depende de qué codificación, qué modulación, qué potencia, qué sensitividad del receptor y qué arreglo de detección, como vamos a ver en las siguientes, ¿no? Entonces, pero esto fue algo central, porque antes, ¿qué pasaba? Y no nada más en la óptica, ¿sí? Los sistemas telegráficos o radiotelegráficos o los sistemas de radiotelevisión que ya había en esa época, el radar incluso, los sistemas ya aeroportados, ¿no? Recuerden que esto ya había pasado 2 guerras mundiales, ¿no? Para que se diera esto. Y pues, ¿qué hacían? Pues aumenta la potencia de transmisión, ponle lo más que puedas. Pero Shannon dijo, bueno, no es nada más aumentar la potencia, podemos trabajar con banda, potencia y ruido, ¿sí? Para llegar a la capacidad ideal. Muy bien, entonces todo esto pues marcó la historia de la radio, de la televisión, del radar, de las comunicaciones digitales. Esto vale incluso para enlaces telefónicos, ¿sí? Para enlaces de radio, enlaces, en esa época había onda corta, había radioaficionados, había ya transmisión digital incipiente. Pero entonces el tema, y así me brinco de manera casi brutal al tema de fibras ópticas. Por supuesto hay mucho que platicar sobre las implicaciones tecnológicas, científicas y filosóficas del teorema de Shannon. Entonces, para fibras ópticas, esto sigue siendo un poco pedagógico, lo conservé porque hay algunos participantes que no vienen del mundo de la fibra óptica, ¿no? La idea de la mayor parte de las transmisiones actuales de larga distancia son sobre fibras unimodales o monomodo o de modo único, ¿sí? Que tienen diferentes características. B se llama la frecuencia normalizada, es una función de la diferencia de los índices de refracción, ¿sí? Actualmente las longitudes de onda del infrarrojo medio, que es alrededor de 1.5 micros, 1550 nanómetros, pues prácticamente para mantener el funcionamiento monomodo se requieren fibras con núcleo muy
delgada, del orden de las 9 micras. ¿Sí? Y por supuesto, pues ahí el problema es la inserción de la luz, pero tecnológicamente con la micromecánica, tanto para vectores temporales como para empalmes permanentes, pues está prácticamente resuelto con pérdidas de 1/100ª de decibel para los permanentes y de 1/10 decibel para los conectores, ¿no? Entonces la forma del campo se resuelve con las ecuaciones de Maxwell, se puede medir con diferentes formulaciones, el campo lejano, campo cercano, transversales, etc. ¿Sí? Esto es nada más un poco de pedagogía sobre las fibras, ¿no? Entonces tenemos un ancho de banda extremadamente grande, ¿sí? Si ven ustedes, alrededor de los 1550 nanómetros es la zona de mínima atenuación o de máxima transparencia, ¿sí? Y ahí hay varias bandas, ¿sí? Pero también la banda de 1310 nanómetros es también una zona de transparencia no tan buena como la de 1550, pero igualmente aceptable para algunas aplicaciones. Y si se dan cuenta, los anchos de banda completos pueden ser hasta los 50 terahertz, ¿sí? Que es una cuestión, son 50.000 gigahertz, ¿sí? Hoy el RF pues no da más de 100 gigahertz porque pues depende de la frecuencia portadora, no puede ser más grande que la frecuencia portadora. Y esos 50 terahertz es por cada fibra, ¿sí? Un cable, por ejemplo, un cable submarino puede tener 36 fibras, entonces habría que multiplicar por el número de fibras. Ahora, ¿cómo se hace esto? Obviamente ninguna electrónica va a funcionar a 50 GHz. Hay que usar multiplex por división en longitud de onda que se llama DWDM, Dense Wavelength Division Multiplexing. Eso pues no lo consideramos aquí. Aquí nada más pongo la curva de atenuación y nada más ilustro el visible. En visible pues se siguen usando algunas fibras de vidrio, preferentemente fibras plásticas, pero la atenuación es inaceptable, solo se usan en cortas distancias, por ejemplo, en vehículos o en aviones, en barcos, en plataformas aeroportadas, etc. Y bueno, se conoce como esencialmente es la banda S, que es banda corta, C convencional y L banda larga. Bueno, para empezar, pues ya es una limitación, ¿sí? El vidrio, si bien es extremadamente transparente, tiene del orden de 0.1 decibeles por kilómetro de absorción. Si ven ustedes, el Scientific American siempre empiezan diciendo, si el mar fuera de la misma transparencia de la fibra, el fondo del mar se vería desde cualquier punto de la superficie, aún las profundidades abisales más grandes, ¿no? O sea, el problema es que el agua pues, absorbe por las impurezas, etc. Y el vidrio también, pero se ha logrado tal pureza en la fabricación que la atenuación es muy buena, cosa que es absolutamente crucial, sobre todo en enlaces submarinos, donde hay que minimizar el número de repetidores por economía, pero también por acumulación de distorsión y de jitter, y el jitter es la imprecisión en el tiempo de ocurrencia de cada uno de los bits que conforman el tren digital de la señal de información. Otro efecto nocivo para las comunicaciones es la dispersión. La dispersión, la gente que trabaja dispositivos pues, lo capitaliza para hacer dispositivos de generación de ciertos estados cuánticos u otras cosas, ¿no? Pero en la transmisión es un efecto nocivo que hay que compensar y hay que evitar al máximo, ¿no? Y esto produce un ensanchamiento de pulso. No es una dispersión modal, es una dispersión cromática porque ningún láser tiene un ancho de línea estrictamente nulo. Sería una señal cosenoidal perfecta que lo prohíbe la relación de incertidumbre de Heisenberg. Entonces siempre hay un ancho de línea finito y por supuesto es una pureza espectral muy buena, pero las longitudes de interacción son tan grandes que aún con estos anchos de línea tan angostos, el efecto de dispersión es apreciable y eso produce un ensanchamiento de pulso y el pulso en TK se junta o se superpone o se monta sobre el pulso en TK+1 y eso produce distorsión en la información. Entonces, la zona de mínima
dispersiones alrededor de los 1310 nanómetros, no en los 1550 nanómetros. Lo ideal es que la naturaleza nos hubiera favorecido con la mínima atenuación y la mínima dispersión en la misma longitud de onda, pero normalmente la naturaleza nunca favorece al ser humano, ¿sí? La entropía nos dice esto. Y bueno, por eso la primera generación de fibras monomodo fue en los 1300 nanómetros. Era más fácil hacer receptores, láseres, incluso poner la luz en la fibra y estirar la fibra. Pero después empezó a trabajar en 1550 y la imaginación y la creatividad humana ha sido tal que en los 1550, con algunas estructuras de fibra especiales que se llaman de dispersión corrida, se logra no llegar a la dispersión cero de los 1310, pero sí bajar la dispersión en la zona de mínima atenuación. Aquí están algunas ecuaciones, no voy a precisar sobre eso. Finalmente, la dispersión es en la velocidad del grupo, ¿no? Ahí tiene todas las ecuaciones. Eso se da en los cursos en comunicaciones. Me parece que también se enseña en el departamento de óptica, ¿no? Y bueno, entonces, aquí se ilustra de manera casi como un cartoon, una caricatura, cómo la dispersión hace que los pulsos se encimen, y es lo que yo les decía al principio, lo básico en comunicaciones es saber discriminar un 1 de un 0. ¿Sí? Y si aquí vienen montados uno sobre otro, pues va a ser muy difícil saber si fue un 1 o fue un 0. Eso es crucial en los sistemas de comunicaciones, ¿no? Entonces, esto se llama interferencia entre símbolos, y eso pues es lo que hay que mantener lo más pequeño posible, ¿sí? Por ejemplo, y esto limita al final del día la velocidad de transmisión, que es lo que uno quiere aumentar, o sea, los gigabits por segundo, ¿sí? Por ejemplo, en un rango de 800 kilómetros no podemos transmitir más de 2.5 gigabits por segundo. Bueno, ya parece mucho, pero realmente actualmente están transmitiendo centenas de gigabits por segundo, incluso en terabits por segundo. Esto es por cada color de fibra y por cada fibra. Entonces habría que bajar la distancia para poder transmitir más bits por segundo, pero pues hay que poner más repetidores, ¿no? En lugares donde entre dos ciudades que están a 60 kilómetros, pero en el fondo del mar, por ejemplo, o en otros enlaces de los ¿sí? Entonces aquí está lo que les decía, cómo se logra con algunos diseños de la estructura optogeométrica del núcleo de la fibra, se logra de ir de una fibra de dispersión estándar que tiene su mínimo en 1.3 micras hacia hacerlo más plana, que es la verde, o a correrla, ¿sí? Hacia los 1.5 micras, como ahí se ilustra, ¿no? Entonces, todos esos son artificios físico-tecnológicos, empírico-funcionales, ¿no? Entonces, esencialmente, actualmente se usan ambas, dispersión corrida y dispersión aplanada para los enlaces, y se logra llegar a dispersiones no cero como los 1300, pero sí de un pico segundo por kilómetro por nanómetro, que ya es del orden de la dispersión del modo de polarización, ¿no? Bajar de eso ya es muy difícil, habría que sacrificar la atenuación, entonces se pierde la otra dimensión. Entonces aquí están algunas valores, algunas figuras numéricas, ¿no? Para las fibras de dispersión corrida y para las fibras estándar, ¿no? Obviamente hay una ventaja, depende de lo que tengamos, ¿no? Por ejemplo, enlaces cortos donde no nos preocupa la atenuación, podemos usar a plenitud las fibras de dispersión corrida o de dispersión aplanada. Y no todas las fibras en un enlace tienen que ser iguales, ¿sí? Entonces todo eso es ingeniería del sistema. Y si hay una red donde hay millones de kilómetros de fibra, con miles o decenas de miles de cables, pues todo eso no es fácil, y actualmente las redes fotónicas requieren de algoritmos de diseño, de mantenimiento, de explotación, de reconfiguración. Por ejemplo, 5G tiene una capacidad que se llama Network Slicing, ¿sí? Tú puedes separar la red virtualmente para las aplicaciones dinámicas, y todo eso no es nada más el radio, es la fibra, es los ruteadores, etc. Al final vamos a ver un poquito de eso, ¿no?
La dispersión de modo de polarización tiene que ver con la birrefringencia estadística de la fibra. La componente vertical se propaga con una velocidad diferente de la componente horizontal a lo largo de la fibra. Es un efecto estadístico, eso va fluctuando. Puede también formularse en los estados de polarización circular derecha y circular izquierda. Entonces, los récords andan del orden 0.2 picosegundos por raíz de kilómetro actualmente, ¿no? Y aquí, por ejemplo, podemos ver, como ven ustedes, hay un compromiso, ¿sí? O sea, si queremos distancias muy grandes, pues el efecto de la dispersión se va a acumular, ¿sí? Entonces aquí está, pues es una curva parabólica, que aquí en logaritmo se ven rectas, ¿sí? Por ejemplo, estamos viendo las fibras de estándar, ¿sí? Con 17 picosegundos por kilómetro por nanómetro, 2 para la true wave y 0.1 para la dispersión corrida. Y por ejemplo, vean que, por ejemplo, actualmente para 100 gigabits por segundo podemos llegar grosso modo a 100 kilómetros. Esa es una figura con la dispersión corrida, ¿no? Con 0.1 picosegundos por kilómetro en un metro a 1.5 micros, ¿no? Eso sería impensable en 1.3 micros y mucho más impensable en fibra multimodo, ¿no? Y mucho más impensable en cualquier otro canal de comunicaciones, incluso satélites, ¿no? Satélites, aún los satélites de órbita baja, pues el límite pues, es la frecuencia del portador, que son 12 a 14 gigahertz, ¿no? Entonces en la fibra pues es el canal de... Y esto entonces es en cada longitud de onda, como vamos a ver ahora, ¿no? Por eso tenemos una capacidad increíble de comunicaciones. Lo que pasa es que toda ancho de banda disponible para la humanidad se ha llenado muy rápido. Hace 20 años nadie pensaba que se iban a requerir 100 gigabits por segundo, que si tenías SMS y imágenes fijas. Hoy todo el mundo quiere 8K, todo el mundo quiere inmediatez, movilidad, cobertura, etcétera. ¿Sí? Entonces hay que incorporar estas funcionalidades en la capa física, que es la fibra. Bueno, hay otros efectos no lineales que para la propagación y para las comunicaciones son nocivos, ¿sí? Sin embargo, para otras aplicaciones pues son absolutamente necesarios, como magistralmente lo ha descrito Karina, Raúl y los colaboradores, ¿no? Entonces aquí, pues, esencialmente, pues estos son inevitables, ¿sí? La idea es bajar la potencia de la fibra, pero insertada en la fibra, pero si baja la potencia de la fibra, pues tu relación hacia el ruido del receptor va a ser baja, ¿no? Entonces hay que llegar a un compromiso. Sin embargo, existen técnicas post-detección de procesamiento de la señal, ¿sí? Ruidosa, o sea, se tolera que haya los efectos no lineales, se digitaliza la señal y se usan algoritmos de corrección, pero ya sobre el canal, en el dominio eléctrico, con técnicas de procesamiento de señal extremadamente rápidas, ¿sí? Tú puedes decir, bueno, ¿y cómo voy a muestrar una señal de 100 gigahertz de ancho de banda? Lo que pasa es que se hace en paralelo, puede haber 100 canales en paralelo y cada uno en sincronía y se hace el procesamiento canal por canal, ¿no? Entonces todo eso es una generación y gran parte del trabajo actual en las transmisiones por fibras ópticas es procesamiento digital de señales. No tienes que saber nada de óptica, no tienes que saber qué es un índice de reflexión, no tienes que saber qué es la ley de Snell o de Descartes. Te concentras en algoritmos de procesamiento digital de señales. A ese grado de sofisticación ha llegado, ¿no? Bueno, aquí está, esto los voy a pasar, esto los dejo ahí como, nada más como referencia, sin que sea una presentación magistral, pero como va a quedar grabado, quizás algunos de ustedes que estén interesados, queda ahí como referencia la derivación de la propagación no lineal en la fibra monomodo. Al menos es para cada estado de polarización, ¿no? Entonces esto me los voy a pasar muy rápido porque no es un curso académico, es más bien una presentación de actividades, ¿no? Aquí están algunas las no linealidades. SPM es Self-Phase Modulation, XPM es Cross-Phase Modulation, ¿sí? Entonces todo eso es nocivo. Yo entiendo que para muchos de ustedes esto es casi
la panacea o el maná del cielo, ¿sí? Si no hubiera no linealidad, no había tantas posiciones de trabajo en óptica, ¿no? Y quizás muchas de las funciones para la óptica moderna, por ejemplo, para la computación óptica, serían muy difíciles o imposibles, ¿no? Pero para las comunicaciones todo esto es nocivo y hay que minimizarlo y hay que compensarlo digitalmente en el receptor. Hay algunas maneras de compensar ópticamente, pero implica que son dependientes de la temperatura, etcétera, ¿sí? Y el ingeniero ha abusado del procesamiento digital de señales, ¿sí? Es como los jóvenes hoy, cualquier operación matemática sacan la computadora, los viejos también, no quiero ser clasista ni aspiracional. Y aquí el ingeniero dice, hay un problema DSP, Digital Signal Processing, ¿no? Directamente. Oye, pero podemos hacer una fibra que compense por el signo de la dispersión. No. Digitaliza y procesa. Porque hay tantas herramientas y los procesadores hoy son tan rápidos que mucho se ha abusado del procesamiento digital. El mezcla de 4 ondas también es nociva para la fibra óptica, no me voy a parar mucho en eso, pero sí hay un beneficio, ¿sí? El solitones, ¿no? Eso, la transmisión solitónica o casi solitónica, en los que de alguna manera se compensa la dispersión con lineal, con la propagación no lineal, que aquí lo ilustro como si fuera un colchón que se deforma, y a los pulsos que van, que tienen más alta frecuencia, les cuesta más tiempo por la forma del pulso. Esto es una caricatura, por supuesto, aquí podemos escribir 400 ecuaciones, pero al final del día hay una manera de dispersar. Lo que pasa es que esto depende mucho de la fuente, depende de cada enlace, ¿no? En una red, pues no todos los enlaces son del mismo tamaño, entonces esto es como un traje a la medida. Sin embargo, se usa en transmisión submarina donde más o menos se tiene calibrado o definido la distancia entre repetidores. Entonces, obviamente esta es nada más la parte óptica, ¿no? Se tiene que tener en cuenta la parte de transmisión, recepción, amplificación y multiplex, ¿no? Que es lo que viene en las siguientes diapositivas, ¿no? Entonces, lo primero es el WDM, el multiplex por división en longitud de onda. Nada más déjenme anticiparme, nos pidió Francisco que terminamos a las 12:45, ¿verdad? Entonces, no vamos a acabar hoy, ¿sí? Y de hecho yo empiezo, después sigue Arturo, luego tomo yo, y luego toma Arturo. Yo creo que nos va a tomar dos sesiones. Entonces, la capacidad potencial de los 50 gigahertz, 50 terahertz, no se puede aprovechar con una sola portadora, porque la electrónica no da para eso. Entonces se utilizan diferentes portadoras, o sea, diferentes colores. O sea, hablar de color, pues es diferentes lambdas, ¿no? De diferentes frecuencias, ¿no? En los 50 terahertz que se tiene de capacidad. Esto es en los 1550 parámetros. Los 1300 no se ilustran aquí, pero es algo similar. Entonces se pueden tener una gran cantidad, hasta 96 canales, en una sola fibra, y en un cable puede haber hasta 100 fibras. Imagínense la capacidad, si cada fibra tiene 200 gigabits por segundo, es enorme. Sin embargo, la humanidad lo está requiriendo, porque cada vez sabemos más gente conectada, cada vez hay más móviles, más Big Data, más inteligencia artificial, más vehículos autónomos, más satélites, y todo, al final, todo eso tiene que ir por el core, la dorsal, la columna vertebral de fibra óptica, ¿sí? Prácticamente los satélites no transmiten, no cursan ni siquiera el 0.1% de todas las comunicaciones mundiales. Los satélites son muy específicos para algunas aplicaciones, empezando siendo militares y hoy pues, para televisión directa. Pero viene otra generación de satélites de órbita baja y esos como están más cerca, van a poder generar más gigabit por segundo. Más cerca quiere decir, en lugar de los 36.000 de la geoestacionaria, va a estar a 1000, que es la órbita baja. Y va a ser una cantidad de información enorme que va a tener que entrar al backbone de la fibra, y de ahí a lo que se llama el backhaul celular, y de ahí a la última. Algunas otras aplicaciones que
que tienen hambre de ancho de banda son los centros de datos actualmente, que son muy corta distancia, pero ahí son velocidades de terabit por segundo. Bueno, viene el ruido, ¿no? Recuerden la fórmula de Shannon, está el ruido, ¿sí? Entonces, a diferencia de las señales eléctricas, en la luz, dado que la energía de fotón es muy grande, es H1, realmente un bit tiene muy poquitos fotones. Entonces, el principio de incertidumbre o la estadística de emisión de los láseres característicos que es poissoniana hace que exista un ruido adicional al ruido del receptor. Es un ruido que conlleva la información, ¿sí? Cosa que no ocurre en la radiofrecuencia. En la radiofrecuencia normalmente la información no conlleva ruido y todo el ruido está en el receptor, ¿sí? Por eso hay que hacer receptores muy sofisticados. Por ejemplo, en las comunicaciones de espacio profundo se tienen antenas muy grandes y además los detectores tienen que estar enfriados. Para luz no se necesita porque el límite no es el ruido térmico del receptor, el límite es el ruido cuántico de la luz. Entonces, es inútil hacer receptores muy finos si ya te estás recibiendo una señal ruidosa, ¿no? Entonces, aquí está, y todo tiene que ver con el principio de incertidumbre de Heisenberg para un oscilador armónico, que es la señal que emite un láser tradicional. Se acerca, esto se llama un estado coherente, ¿sí? Que es una señal, ahí en azul, y fluctuaciones tanto en amplitud como en fase, ambas simétricas, por eso dibujo ahí un círculo. Sí, hay otras señales que son estados exprimidos que pueden ser elíptico. Sin embargo, el producto de incertidumbre de Heisenberg no se puede violar y esa es la limitante fundamental. Es las fluctuaciones de vacío, que es la mitad de energía de un fotón, solo se detectan cuando se tiene una señal, o sea, no se puede usar para generar energía, por ejemplo, no se puede usar esa fluctuación vacío para generar energía eléctrica, esa sería la solución de los problemas de la humanidad, ¿no? Es una cuestión que nuevamente la naturaleza está contra el ser humano, ¿no? Entonces hay una fluctuación de ruido y eso da lugar a limitaciones que tienen que incorporarse en la fórmula de Shannon, ¿sí? Adicionalmente, las fuentes ópticas, a diferencia de las fuentes radioeléctricas, la estabilización en frecuencia no es tan fácil hacerlo precisamente por el principio de incertidumbre y hay que torear no solamente el ruido de amplitud, sino el ruido de fase, cosa que en radioeléctrico, pues el ruido de amplitud pues, es mínimo, tenemos osciladores muy estabilizados y el ruido de fase pues es mínimo, prácticamente cero o no dominante por la estabilidad que se logra en los osciladores. Incluso los osciladores que traen su teléfono celular son absolutamente finos, ¿no? Precisamente los que usan GPS, etc. Bueno, la amplificación, podríamos pensar, bueno, pues si tiene señal pequeña, pues simplemente amplificará. El problema es que aquí nuevamente el principio de incertidumbre hace que toda amplificación conlleva no solamente amplificar la señal, sino el ruido. O sea, tú amplificas todo. El amplificador no sabe qué es señal y qué es el ruido, ¿sí? No puede discriminar la señal del ruido, ¿sí? Y aparte genera ruido adicional, ¿sí? Entonces, la amplificación se utiliza de manera prudente, pero hay que lidiar con no solamente que el ruido se va a amplificar, el ruido que hace la señal, sino que cada etapa añade ruido. Entonces, por ejemplo, los submarinos, hay que ver cuál es la ganancia, a qué distancia ponemos los amplificadores. Como actualmente son regenerativos, antes había en cada repetidor había que convertir la señal óptica a eléctrica, amplificar la eléctrica, volverla a convertir a óptica, meterla al láser y otra vez. Entonces, eso provocaba distorsión y acumulación del jitter, o sea, acumulación de los tiempos de incertidumbre de los bits, ¿no? Hoy ya son puramente ópticos, con amplificadores basados en fibras dopadas con nervio, y no hay necesidad de hacer la conversión óptica, eléctrica, óptica, se amplifica directamente la luz y se amplifican todo el peine de longitudes de onda que componen el espectro de la señal en el canal, ¿sí? Bueno, por ejemplo, como se ilustra aquí, en este punto, pues cada amplificador sí amplifica, pero amplifica el ruido también y añade ruido, ¿sí? Entonces, este es un factor limitante en la
el alcance y la capacidad de los enlaces, no solo submarinos, de todos los enlaces. Pero normalmente en tierra, cuando hay una ciudad, ahí hay que bajar canales, ¿sí? Entonces ahí sí hay que hacer la conversión. Entonces ya no tiene caso regenerar ópticamente, ¿sí? Ahí ya puedes hacer, entra el ruteador se encarga de eso, bajar los enlaces en una ciudad, subir los enlaces de esa ciudad a otra, ¿sí? Y repetir los que no se quedan en esa ciudad. Entonces todo eso es la ingeniería del sistema. Detección hay varias técnicas. Una es simplemente con un fotodetector, el efecto fotoeléctrico que demostró Einstein, que se observó con ultravioleta, después con fotomultiplicadores, y hoy pues todo se hace con semiconductor, ¿no? Que son fotodiodos PIN de INGAS, indio galio arsénico, ¿sí? En esta banda, aunque hay algunos, todavía en algunas aplicaciones corta distancia se usa el hermano, ¿sí? Simplemente iluminar el fotodetector como una fotocelda, convierte la luz en señal eléctrica y demodula únicamente la intensidad. Entonces, primera, eh, primera limitación, solamente modulación AM o PM o IME, y Intensity Modulation, ¿sí? Es por absorción de fotones y electrones, sin embargo es de muy baja eficiencia, no podemos recuperar las diferentes longitudes de onda y pues está limitado por el ruido térmico en el receptor, ¿sí? Entonces pues hay que amplificar o hacer una detección coherente. La detección coherente pues es un poco la panacea, y déjenme decirles que aquí en mi grupo de comunicaciones fotónicas ha sido uno de los temas dominantes que hemos trabajado. Primero, detección coherente de heterodina, después detección coherente homodina, después detección coherente intradina. Por, me adelanto, y esto es un poquito lo que nos lanzó hacia lo cuántico, ¿sí? Si me preguntan, señor profesor, ¿dónde está lo cuántico? Estamos en OPIX, ¿no? Bueno, es un poquito la historia de lo que hemos hecho. Entonces, ¿por qué estas técnicas homodinas son las que se utilizan, por ejemplo, para detección de fotones únicos en sistemas por desplazamientos, por suma coherente de dos señales, ¿no? Un oscilador local fuertemente atenuado y una señal no atenuada, ¿no? Estados coherentes o otros. Entonces, el detector coherente se basa, y aquí sí, pues es una herencia de las comunicaciones radioeléctricas. En toda comunicación radioeléctrica existe la recepción heterodina, que es antes de detectar la señal de radiofrecuencia de un satélite, de una microonda, de un radio, o sea, en todos sus celulares viene un detector heterodino, ¿sí? Recepción, transmisión también se necesita, pero no lo voy a precisar aquí, ¿no? Las señales de satélites, etcétera, es mezclar, es una mezcla, ¿sí? De dos señales, la que recibes, que es S, la señal recibida, que es muy pequeñita porque viene atenuada por el canal, distorsionada, absorbida, etcétera, ¿sí? Y una L, que es un oscilador local de frecuencia L, que va a hacer un bitting, un batimiento, una multiplicación de dos señales, y el receptor sigue siendo cuadrático. Si el receptor no hay manera, tiene que ser cuadrático por el efecto fotoeléctrico. Detecta la energía de los fotones, ¿sí? Pero ven el binomio al cuadrado que determinó 2LS, o sea, el campo de la señal por el campo local. Entonces es como si hubiera una ganancia de conversión. La señal débil multiplicada por el oscilador local, como lo genero localmente, puede ser órdenes de magnitud superiores. Y ese es un láser local que se mezcla en un acumulador de fibra o en un beam splitter o otro dispositivo, rejilla de fracción, etc. Se mezcla coherentemente en frente de onda y en polarización, y se eleva al cuadrado, y el término producto nos da la señal que nosotros vamos a detectar, ¿sí? A una frecuencia que se llama frecuencia intermedia, que es Fs menos Fl, ¿sí? Entonces, finalmente tenemos la ganancia de conversión. Podemos filtrar en el dominio electrónico, ya no en el dominio óptico, ya no necesariamente en el dominio óptico, y los filtros en el dominio electrónico son mucho más finos, ¿sí?
que en el dominio óptico, ¿no? Infinitamente más finos. El dominio óptico, pues un filtro fino, pues es de 0.001 nanómetros, pero eso equivale como 1 gigahertz, ¿no? Y aquí en eléctrico, pues con filtros de 1 hertz, ¿no? Bueno, entonces la ganancia de conversión supera el ruido térmico, ¿sí? Y toda la detección es el dominio electrónico. Y pues ahí podemos poner en juego toda la historia de la humanidad en demodulación, en amplificación, rectificación, detección, procesamiento digital de señales, ¿no? Además es lineal, ¿sí? Porque el cuadrático es S cuadrada, pero aquí como multiplicas, los términos L cuadrado y S cuadrado son DC y eso se eliminan, porque todos los temas están recuperados en AC, o sea, hay capacitores en línea en todas las etapas, ¿sí? Para desacoplar las etapas electrónicas. Podemos usar las técnicas de detección lineal, que es la noción del receptor acoplado, receptor adaptado, desde la época de Wiener. El filtro de Kalman, por ejemplo, que es el que utilizan, por ejemplo, el GPS, tiene que ser lineal, ¿sí? para su mejor aprovechamiento. Sería impensable un filtro de Kalman con un detector cuadrático. Por eso lo coherente es, pero obviamente tiene sus problemas. Hay que mezclar, hay que mantener la pureza espectral de las fuentes, hay que mantener el frente de onda sin distorsión, sobre todo en comunicaciones atmosféricas. En fibra no hay problema. En un acoplador direccional de fibra, pues prácticamente se preserva en modo transverso. Pero en una propagación atmosférica, ¿sí? Sería, sobre todo en condiciones de lluvia, nieve, turbulencia, etcétera. Eso también lo trabajamos aquí. Tenemos una cámara de turbulencia y otros no hay realidades, ¿no? Ya más en detalle, realmente la mezcla de la señal del oscilador local, como dice, se especifica S y L, se llevan a cabo en una computadora direccional y se aprovechan las dos salidas que son de fase opuesta, por eso ya el triángulo ya es electrónico, ¿sí? Después de los detectores, para aprovechar las dos señales. En la detección homodina, únicamente una de las cuadraturas de la señal, la que coincide con la cuadratura opuesta del oscilador local, es la que es detectada, la otra no, ¿sí? Ahorita les voy a decir cómo la mayor parte de las comunicaciones modernas requieren las dos cuadraturas. Esto sería nada más la detección de una cuadratura. Y aquí está la formulación cuántica. Bueno, señor profesor, qué bueno que ya nos puso, es la primera, es la número 39, ¿no? Es la primera donde ya hay operadores, donde hay cuestiones cuánticas. Bueno, de aquí en adelante ya viene todo esto, ¿no? Entonces, esta es un poco la explicación de que se tiene esta detección de cuadraturas. Ahora, como hay las relaciones de incertidumbre en las cuadraturas, de ahí viene el ruido en la formulación cuántica, ¿no? Esto normalmente el oscilador local debe ser potente, eso no es problema, basta, por ejemplo, para señales de 10 gigabits por segundo, basta 1 o 2 miliwatts de oscilador local para tener el límite cuántico, donde ya sea el ruido cuántico del oscilador local, que es el más potente, domina sobre el ruido térmico, o las fluctuaciones de vacío convertidas por la potencia local dominan sobre el ruido térmico. Ahora, veamos primero el diagrama de la derecha, ¿sí? Ya realmente un detector coherente necesita manejar las dos cuadraturas y las dos polarizaciones, ¿sí? Por eso se necesitan se producen cuatro señales, dos cuadraturas por dos polarizaciones de la luz. Primero lo que se hace es separar las dos polarizaciones de la señal, hacer la detección coherente o hacer el bitting o el batido, la interacción con las respectivas del oscilador local, que también y después detectar fase y cuadratura independientemente en las dos polarizaciones. Entonces, después viene el procesamiento digital de señales. Y eso nos permite cualquier tipo de modulación imaginable. Modulación por excursión de fase binaria, que es BPSK. Modulación por excursión de fase cuaternaria, que es QPSK. Modulación de 8 PSK, 8 estados de fase. Modulación de QAM, que también se modula la fase y la amplitud de las señales, ¿sí?
Hoy en fibra se pueden usar hasta 64 estados de fase diferentes por cada polarización, ¿sí? Entonces eso da lugar. El asunto es que el discriminar tantos estados es más complicado y nuevamente en la fórmula de Shannon eso nos da una capacidad muy grande pero una distancia muy corta. Entonces la clave es ver el compromiso entre eficiencia espectral y eficiencia en potencia de los sistemas como vienen las etiquetas, ¿no? La izquierda es el transmisor, no hemos hablado del transmisor, pero lo que dice IQM es un modulador de fase cuadratura basado en una estructura de dos sub-Mach Zehnders dentro de un gran Mach Zehnder colectivo, ¿sí? Con un desfasamiento de pi entre dos, y esto da modulación de fase cuadratura en una polarización. Lo mismo en la polarización inferior, ¿sí? El láser obviamente se ha partido en dos polarizaciones, vertical y horizontal, pero después en la fibra se vuelven a mezclar ya moduladas de manera independiente. Lo que estamos haciendo aquí en el laboratorio es algo parecido a esto, pero no considerar las polarizaciones independientes, sino considerar como una modulación vectorial, que es la que se usa en celulares, por ejemplo. Y la demodulación con técnicas de demodulación de radiofrecuencia puede dar ganancia importante, ¿sí? Por sobre la simple separación de polarización y detección separada, ¿sí? Entonces, pues esa es una hipótesis que tenemos acá y es lo que estamos trabajando y lo vamos a mostrar en las últimas, porque tenemos que hacer algo de innovación. Bueno, el procesamiento digital de señal no es tan fácil. Esto ya son puras señales eléctricas. Esto nada más tiene que compensar los imbalances, la ecualización, la recuperación de la temporización, que es los tiempos de ocurrencia de los bits, la estimación de frecuencias, la estimación de la fase, porque si es coherente, se tiene que hacer con referencia de fase, ¿sí? Entre otras cosas. Y esto es nada más el frontend de la parte frontal. Después viene la dispersión cromática, la compensación de la dispersión cromática, la compensación de la dispersión de evolución, la compensación de la distorsión no lineal, ¿sí? Bueno, entonces volvemos con Shannon, que es un poco el dios, es como ¿quién sería? Es como el Einstein en la física. Shannon es en comunicaciones, ¿sí? Entonces, ¿cómo llegar a la capacidad de Shannon? ¿Sí? Eso no se sabe. Ni Shannon sabía. Decía, este es el máximo, no sé cómo hacerle, pero de aquí no puedes pasar. Entonces, gran parte de la ingeniería, la física, la ciencia, el desarrollo, la comercialización, ha sido tratar de llegar a la capacidad de Shannon, haciendo, por ejemplo, modulación en dos estados de fase abajo, en la multiplicidad de la constelación, 4 estados de fase, 8, 16, 32, 64, ¿sí? Pero también en las subportadoras, en los diferentes colores de luz, y por supuesto aumentando la capacidad de símbolos, ¿no? Realmente son 5 dimensiones los que se pueden explotar, ¿sí? Ya habíamos visto, empezando por la frecuencia, ¿sí? La WDM, podemos tener hasta 96 lambdas, ¿sí? Cada una es modulada en gigabit por segundo. La cuadratura, pues eso nos multiplica por 2 la capacidad, ¿sí? Y nos hace posible usar técnicas de radiofrecuencia, porque la demodulación final es en radiofrecuencia, en paralelo con procesamiento digital. El tiempo, pues son los sistemas de múltiplex por división en tiempo, eso se usan desde la prehistoria de las telecomunicaciones. En espacio, actualmente hay una gran tendencia en fibras, de tener fibras de pocos modos, donde no haya interferencia intermodal. Tienen que ser separados. Recuerden, la clave en las comunicaciones es poder discriminar entre dos cosas, ¿no? Así de sencillo. Y dos polarizaciones en la fibra. Todas ellas están sujetas a diafonía, etc. Esto es en fibra. Por supuesto, en el espacio libre hay otras posibilidades, ¿sí? Por ejemplo, tener 2 telescopios en un extremo y 2 telescopios en el otro, ¿no? Entonces ahí duplicas. Entonces, eso sería múltiples por división en el espacio, ¿sí? Y otros artilugios que se pueden usar en las comunicaciones en el espacio libre, ¿no? Aparte de estas, por supuesto, ¿sí? En el vacío, que es, por ejemplo, la tendencia futura de satélites, que ya requieren comunicaciones entre satélites, ahí no hay problema de la atmósfera. Ahí el problema es si el Sol está en el campo visual del receptor o estrellas brillantes, etc. Pero eso se puede resolver con filtros, o incluso la detección coherente
hace el efecto de un filtro en el dominio electrónico, que puede ser tan sencillo. O sea, un detector coherente puede tener una señal débil de, por ejemplo, menos 50 dB y el sol viéndolo de frente. Y aún así puede discriminar por el filtraje coherente producido por la interacción con el oscilador local y el filtraje electrónico. Bueno, entonces ya un canal, un sistema de comunicaciones ópticos se ve así. Recuerden que todos son transmisores. Normalmente tú transmites y recibes, ¿no? Un satélite, que es un repetidor, en un ruteador, en tu celular, pues tú quieres nada más recibir Netflix, ¿no? Quieres hablar por teléfono de vez en cuando, enviar un SMS, un correo o subir un video, ¿no? Entonces, hacia la derecha está el receptor, y hacia la izquierda está el transmisor, ¿sí? Veamos, entonces vemos aquí, del lado izquierdo está el mundo electrónico y del lado derecho está el mundo óptico, ¿no? Entonces, FEC es Forward Error Correction, todo eso es toda una teoría, todo eso es una ciencia de la codificación, ¿sí? Y todo eso porque Shannon dijo, podemos llegar a tal nivel de capacidad, pero trabajen el código, trabajen el modulador. Ahí está esencialmente lo que dijo Shannon, codifiquen y modulen, nada más, ¿sí? Entonces de aquí, y ahí esta gráfica es buena porque nos permite distinguir entre el bit error rate y el symbol error rate, el ver y el ser que están ahí, ¿no? Entonces realmente cada bit se puede mapear en diferentes símbolos que son los puntos de cada constelación, ¿sí? Entonces realmente lo que uno mide es ser símbolo red, pero es un tanto viciado decir estoy midiendo el bit error rate. Hay que saber hacer esa distinción, ¿no? Comparar iguales con iguales, ¿no? Como dicen en latín, similis similibus, ¿no? Después viene el modulador, que va a modular la amplitud, la fase, la frecuencia, la polarización del láser o de los láseres directamente o con los moduladores electrónicos u otro tipo de modulación. En el aire puede ser otro tipo de modulación, ¿no? Modulación de la dirección de propagación, cosa que en la fibra. Después ya viene el canal físico, que es la fibra, ¿sí? Con todas las no idealidades que mencioné. Ahora el receptor, imagínense que esto hay otro del otro lado, llega la señal, viene la amplificación, la detección coherente, etcétera, viene la demodulación, que ya es electrónica, y después ya la decodificación física, ¿no? Esto es nada más para poner cuáles son la clave aquí es la información mutua, ¿sí? Entre transmisor entre transmisor y receptor, que es, de ahí sale la capacidad de canal y de ahí sale el símbolo error rate, ¿sí? Entonces, ese es un poquito el paradigma de las comunicaciones. La modulación puede ser de intensidad, ya no se usa por limitaciones fuertes. El DPSK se usó al principio, pero tenía muy baja capacidad, ¿sí? Hoy se usa QPSK para arriba, ¿sí? En dos polaridades hay diferentes maneras de producir la modulación con las técnicas. Esencialmente la modulación se hace externa al láser. Durante 20 años estuvimos enseñando aquí en CCC cómo modular un láser. Estaba muy bonito, las ecuaciones de ritmo, el ruido, el relative intensity noise y todos los siglas. Y hoy pues no se modula el láser directamente o decepción. Entonces se modula externamente porque modular láser directamente presenta limitaciones severas, ¿sí? En el espectro, en la pureza de la selección. Entonces se deja tranquilo el láser y modulado externamente. Hoy los moduladores electrónicos de miovato de litio, aquí en el laboratorio tenemos muchos para fase, amplitud, polarización y la mezcla de todo esto que es el IQ, in-phase y quadrature, dos sub-Mach-Zehnder dentro de un Mach-Zehnder con un desfasamiento de entre dos. Esto es inspirado de las comunicaciones radioeléctricas, ¿sí? Donde I es los datos en fase y Q es los datos en cuadratura, y eso simplifica la modulación. Además, ellos son digitales, ¿sí? Aunque los submoduladores y el Mach-Zehnder y el total se puede entender analógico. Esta es una modulación puramente digital. Ese es un detalle muy importante. Parece no importante, pero nosotros podemos manejarlo con señales lógicas, que es muy importante.
Y por supuesto, la múltiplex a la derecha en polarización, donde pues se modulan independientemente los dos componentes de polarización del láser, ¿no? Previamente habiendo separados y juntados después de la modulación independiente. Aquí, por supuesto, en el receptor hay que separarlos. Entonces, recuerdo, lo que queremos nosotros es hacer una demolición vectorial, ¿sí? Las 4 cuadraturas de manera cuadridimensional, ¿no? Suena como a Doctor Who, ¿no? Pero pues son 2 cuadraturas, 2 polarizaciones, no más que eso, ¿no? Y bueno, el otro estaba ilustrado para un sistema de una sola lambda, ¿sí? Entonces, cuando hay más lambdas, pues hay que hacer hay que pasar por un multiplexor. Y ahí, por ejemplo, esto es en una ciudad. Si en una ciudad llegan algunas comunicaciones y ahí se quedan, otras se tienen que repetir en la siguiente ciudad, pero esa ciudad genera comunicaciones para la siguiente ciudad. Entonces, por eso se llaman ROADM, que quiere decir Regenerative Optical Add and Drop Multiplexes, ¿sí? O sea que add es sumar canales y drop es dejar los canales que se van. O sea, y todo eso actualmente, imagínense, redes donde hay decenas de miles de estas cosas, pero necesitan inteligencia artificial para su operación. Y es al nivel que estamos llegando de sofisticación tecnológica. Por ejemplo, para 5G. 5G es una red moderna, ¿sí? que se debe permitir esto del network slicing, o sea, separar la red dinámicamente dependiendo de la demanda. Es un poco sobre demanda, ¿sí? Aparte que la latencia es muy pequeña, ¿sí? La latencia va a ser del orden de 1 milisegundo. Hoy las latencias pues, andan del orden de 20 a 30 milisegundos, que pues para aplicaciones móviles ya empiezan a patinar, no digamos para aplicaciones de vehículos autónomos o de aplicaciones en salud que son muy sensibles en retardo, ¿no? Entonces se tiene diferentes dimensiones, el enlace metro y primero hasta la derecha el core, que es el internacional, el continental, luego el metropolitano, el siguiente a la izquierda, y luego el edge, que es el backhaul de donde se van a colgar las comunicaciones inalámbricas. Entonces, como ven o la última milla fibrada. Entonces, todo esto, pues es todo un sistema complejo, ¿sí? Que requiere network slicing, sincronización, baja latencia y gran ancho de banda, ¿sí? Es fácil dar un ancho de banda a un celular, pero hoy hay del orden de 10.000 millones de celulares en el mundo, sin, por supuesto más de uno por habitante. Lo que pasa es que sigue habiendo del orden de 3.000 millones de gentes que no tienen comunicación alguna, ¿sí? Otras tienen 3 celulares, no los ven ustedes. El de su trabajo, el personal, etcétera, ¿sí? Entonces aquí es un tema no solamente tecnológico, es un tema sociológico, cómo incorporar la modernidad, pero preservando los aspectos sociales, ¿sí? Está bien tener 5G, está bien tener movilidad, tener inteligencia artificial, smart cities, ciudades inteligentes, satélites, sobre todo. Pero en México tenemos únicamente 80 millones de gente conectada. Faltan otros 40. Claro, de esos hay los que son bebés de 0 a 5 años, ¿no? Pero hay una gran cantidad de gente que nunca ha hecho una llamada telefónica en su vida, ¿sí? Y desafortunadamente muchos de esos, los que ya son viejos, jamás van a hacer una llamada telefónica. Entonces es donde hay que balancearla. Perdón por esta digresión sociopolítica, prometo no volverlo a hacer. Ya ven lo que me pasa a veces. Bueno, ok, entonces ya con todo este bagaje tecnológico, ¿sí? Del enlace, de la óptica, de las redes, del procesamiento digital de señales, ya los sistemas actuales, por supuesto, se están acercando cada vez más y más al límite de Shannon. Es como el límite de la velocidad de la luz, ¿no? En la física, ¿no? Es un límite que no se puede alcanzar, pero por lo menos sabemos que existe, ¿sí? Y es una cosa importante que Sharon dijo, hay un límite, bueno, por lo menos ya sé hasta dónde puedo llegar, ¿sí? No sé si lo logre, es más, estoy seguro que no lo voy a lograr, por lo menos ya sabemos. Entonces, por ejemplo, el compromiso entre la
La abscisa es la distancia de transmisión o digamos la eficiencia en potencia. ¿Sí? Y en ordenada está la eficiencia espectral. ¿Cuántos bits por segundo puedo transmitir por cada hertz disponible del canal? ¿Sí? Por ejemplo, para cientos de datos no necesito gran distancia, ¿sí? Pero para los niños, pues sí, entonces tengo que privilegiar, porque al final del día pues es un compromiso, es un hipérbole. Y pues ahí están un poquito lo que se tiene el estado del arte, ¿no? Aquí ya he visto cómo ha progresado en los últimos años, y si se dan cuenta, esto es desde el 86 hasta el 2038, y esto es una gráfica de 2019, me parece, ¿no? Entonces sí, está bastante, hacer predicciones en cosas tecnológicas es difícil, ¿no? Hay como una anécdota, más bien un chiste. Yogi Berra era un catcher de béisbol, ¿no? Entonces hay chistes a la Yogi Berra, ¿no? Son cosas elementales, ¿no? Ah, pues mañana es sábado. Pues. Entonces, él decía, es muy difícil hacer predicciones sobre el futuro, especialmente sobre la parte que todavía no ha ocurrido. Eso, Yogi Berra es ahí, ¿no? Entonces ven aquí cómo se ha ido incrementando. O sea, hoy estamos alcanzando ya los petabits por segundo, ¿sí? Eres 10 a la 12, petes 10 a la 15. Y eso es por cable submarino. O sea, si no te alcanza, pues pones otro cable. En el mismo barco pones dos. En fin, entonces aquí, si se dan ustedes cuenta, la gran bifurcación fue cuando se inventó el DWDM. ¿Sí? Si no hubiéramos seguido sobre la tendencia inercial de abajo, ¿no? Eso fue clave, ¿no? Entonces, pues hoy estamos alcanzando, con la modulación se hizo algo, el WDM, pues y ahora viene Space Division Multiplexing, yo lo trazo en la pantalla, pero es ya fibras en los cuales varios modos pueden ser detectados de manera separada. ¿Sí? Si hay diafonía, adiós, ¿no? Pero la tecnología, vinieron algunos colegas de Corning Glass hace como en la época antes de la pandemia, y México está trabajando algunas cuestiones relativas a esto en Corning Glass de Reynosa. O sea, no estamos tan lejos de la tecnología. El problema es que seguimos siendo más bien seguidores y second movers, ¿no? Segundos movedores. Ojalá fuéramos primeros movedores, ¿no? Y aquí también un poquito cómo ha evolucionado la tecnología desde las primeras épocas, más o menos fines de los 90, cuando se empezó a trabajar WDM, ¿no? Entonces esto no vamos a, es demasiado aburrido, ¿no? Pero se las dejo para que lo vean, para que quede la grabación, ¿no? Entonces aquí también es 2037 y este es 2017. Yo pienso que toda la realidad va a superar las expectativas, así como ha pasado, ¿no? Hace 10 años, pues, ¿quién necesitaba un iPhone, ¿no? Hoy no puedes vivir sin el iPhone, ¿no? O equivalente. En fin, todos los avances en hardware, en óptica, en procesamiento digital de señales, en algorítmica, en inteligencia, en la teoría de redes, en la optimización. Y lo bueno es que sabemos que el teorema de Shannon lo permite. Pues, queda ahí. Oh, ¿qué pasó, Arturo? Ya no pasa. Es que le moviste algo. Sí, beautiful. Bueno, No sé si viene detección óptica y sistemas de comunicaciones, pero eso le toca a Arturo, ¿sí? Nada más le doy una probadita, ahí está, para que, así como en la siguiente semana, misma hora, mismo canal, conéctese. Y así hacían las series antiguas, ¿se acuerdan? Se quedaba emocionante y ya tenías que prender la televisión la semana después. Eso lo va a dar Arturo Aviso. Y para no cansarlos mucho, pues consideren que esto que les digo hoy es una visión a vuelo de pájaro desde la perspectiva de lo que hemos podido ir haciendo en el laboratorio. Esa es la buena noticia, es que la siguiente la va a dar Arturo, que es mucho mejor expositor que yo, pero la mala noticia es que apenas vamos en la slide número, ¿qué? ¿De cuántas? no sé, pero es como, Ahí sí. Por eso no se los dije al principio, porque pues, todos iban a desconectar, ¿no? no Bueno, sé qué no vamos aquí le pongo escape, ¿no? Vamos en la 40 de 156, ¿eh? Entonces, pero ya la siguiente va a ser más rápido. Yo pienso que la siguiente
ya nos la vamos a echar de manera más fluida. No sé ahorita si Entonces vamos a darle la palabra a Francisco. quedan 10 minutos, no sé si vayan. Bueno, a menos que quieran que Arturo inicie. No, pedirle a Francisco. A ver, Francisco, yo había propuesto pararle aquí, pero Arturo, con su gran compromiso e intencionalidad, dice, vamos a seguir adelante. Quedan 10 minutos. No, que si valdría la pena, pues quedan 10 minutos de la pregunta. Por eso, es una pregunta. Yo creo que si pueden como comenzar algo en 10 minutos, Órale, sin que quede abrupto, está perfecto. Vale, pues entonces vamos a ver. órale. Y así las preguntas que tengan para mí, las podemos contestar la siguiente. Bueno, pues Muy bien, entonces, pero vayan anotándolas. ok, pues vamos a comenzar. Bueno, pues bien, entonces yo les voy a hablar de la detección óptica, más enfocado hacia comunicaciones. Y pues vamos a explicar un poco qué tiene que ver precisamente lo coherente, etcétera, ¿no? Bueno, no voy a ser tan en avanza. Ok. Bueno, Javier les ha hablado a nivel muy global, aquí vamos a ser más particulares. Como bien decía él, pues bueno, cualquier sistema de comunicaciones, pues obviamente debe haber una etapa de transmisión y un receptor al menos, es digamos, el sistema de comunicaciones más simple, ¿no? Después hay sistemas que están compuestos por múltiples transmisores, múltiples receptores, etcétera, y desde luego se requiere un canal para transmitir la información. Los canales físicos, pues, se pueden dividir básicamente en dos, ¿no? Cuando es un canal que es no guiado, por ejemplo, el aire, donde se transmite a través, ¿qué señales puedes transmitir por ahí? Pues los más comunes son radio, la televisión, de televisión abierta o de paga, por ejemplo, las microondas, y también se puede transmitir información utilizando la luz como portadora, ¿no? Y dentro de estos tipos de comunicaciones puede ser enlaces terrestres horizontales o verticales, o la comunicación de tierra a satélites, o entre satélites, o entre tierra, un globo, tierra, un avión, entre aviones, en fin. Hay diferentes posibilidades, pero en todos estos casos el aire es el canal de comunicaciones. Se dice que no está guiado porque, pues bueno, uno tiene que apuntar y el canal puede modificar, de hecho, por contaminantes, etcétera, ¿no? Por otro lado están los canales de comunicaciones guiados, ¿no? Son los más usuales, por ejemplo, el cobre, son el par trenzado telefónico, cables coaxiales y desde luego la fibra óptica, ¿no? Aquí, bueno, aquí a propósito puse esta diapositiva donde se ve un diagrama muy antiguo, ¿no? De un receptor de radio, ¿sí? Buena parte de las comunicaciones actualmente instaladas en campo utilizan una técnica muy simple que es la modulación de la intensidad de la luz. Si bien Javier habló de técnicas muy avanzadas de comunicaciones, buena parte de los sistemas que siguen funcionando se basan en esta técnica que es muy pedestre desde el punto de vista de la teoría de las comunicaciones, es decir, que solamente se lleva información en la amplitud, ¿sí? O en el caso de la luz, de la intensidad, ¿sí? Y esto ha tenido mucho éxito porque precisamente el modulador es muy sencillo. Bueno, antiguamente, como dice Javier, se modulaba directamente la intensidad de un láser. Por ejemplo, caso más simple como de encender y apagar un láser actuando sobre su corriente. En la actualidad eso ya no es la mejor opción, pero se hace el equivalente con un modulador externo, ¿sí? Se interrumpe o se deja pasar portador óptica, ¿no? Esto es, digamos, una técnica muy simple, extremadamente simple desde el punto de vista de la teoría de las comunicaciones. Y por el otro lado, el detector es simple y sencillamente un fotodiodo, ¿sí? Que es el equivalente a los primeros sistemas de radio digamos, a principios del siglo pasado. Precisamente el receptor era algo que se llamaba un detector de bigote de gato, y también, casualmente, era también un diodo, nada más que en este caso no actuaba sobre
propiedades ópticas, optoelectrónicas, ¿no? Si era más bien, digamos, más bien las propiedades eléctricas, ¿sí? Entonces, nada más para que se den una idea de la antigüedad de las ideas que se utilizan y que han podido explotarse llegando a velocidades extremadamente elevadas de información, pero pues ya con esto, esta técnica no es suficiente para las demandas actuales, ¿no? De ancho de banda. Digo, es muy simple y es muy, digamos, muy económica porque es solamente necesitan un fotodiodo de muy buenas características, claro, para poder llegar a altas velocidades, pero a fin de cuentas era un solo elemento y se le metía más bien una parte importante a la etapa electrónica posterior, ¿sí? Em, y esto se conoce como sistemas de modulación de intensidad y detección directa. Detección directa, ¿por qué? Porque la conversión de la luz a señal eléctrica y de modulación se realizaba de manera directa. Y como, eh, por lo mismo, como solamente se utiliza la modulación de intensidad, pues aquí viene un ejemplo, ¿no? de las técnicas de modulación más antiguas y donde cuando mandaban un 1 o cuando se manda un 1 se manda portadora, en este caso ahí la parte de arriba está la información eléctrica, en la parte intermedia está la señal que se va por el canal de comunicaciones. Muchas veces dicen que mandan un pulso, ¿no? Bueno, pues es un pulso, en realidad mandan una cadena, ¿no? O una secuencia digamos, una ráfaga de luz, ¿no? No es exactamente un pulso. Se le dice así porque la envolvente es un pulso, pero realmente se manda, no sé, una ráfaga de portadora, dependiendo del color que estemos enviando, y el fotodetector se encarga precisamente de recuperar la envolvente y eliminar la portadora, ¿sí? Y también, bueno, pueden ser otras técnicas. Por ejemplo, para el espacio libre se conviene más utilizar una técnica que se llama por modulación de posición de pulso. Son técnicas antiguas desde el punto de vista de las teorías de las comunicaciones, pero son muy útiles debido a sus propiedades tan simples. Javier, esto se los explicó desde el punto de vista de la mecánica cuántica y un poco más bien de la óptica. Aquí hay una explicación un poco más ingenieril, donde precisamente son las técnicas que se utilizan en radio, ¿sí? Pero digamos, se trasladan al dominio, se aprovechan para el dominio óptico, ¿no? Donde consideramos que la luz es una portadora senoidal, ¿sí? Aquí se considera nada más una dimensión, ¿sí? Es una señal cosenoidal, digamos, no se considera como campo complejo. Y el detector es un detector de tipo cuadrático. ¿Por qué? Porque la corriente que entrega un fotodiodo es proporcional a la amplitud del campo eléctrico que está incidiendo. Y precisamente haciendo la operación utilizando identidades trigonométricas es que se observa que la señal de corriente que trae un fotodetector, debido a limitantes en el ancho de banda, es directamente proporcional a la amplitud del campo eléctrico. Aquí se observa precisamente que se pierde al detectar, se pierde la información de la frecuencia óptica y de la fase óptica. Solamente se preserva lo que viene en la amplitud. Pero pues esto digamos, es malo desde el punto de vista de que no conservamos esa información, pero al mismo tiempo en sistemas digitales lo hace muy simple, ¿no? Porque cuando tengamos luz es un 1, o cuando tengamos corriente es un 1, cuando no la tengamos sería un 0 lógico, ¿no? Digo, desde el punto de vista de operación es muy sencillo de entender, aunque ya en la realidad pues vienen todos los ruidos del detector, ruidos térmicos asociados al proceso. Sin embargo, bueno, también esto nos permite tener velocidades extremadamente elevadas de información, porque la información que se conserva pues es precisamente la de la amplitud. Lo único que nos limita es la electrónica que sigue después del fotodiodo. Esto a diferencia de los receptores convencionales de radio, aquí la información se entrega directamente en banda base, es decir, la velocidad que ustedes recuperen aquí en el detector son los gigahertz o los gigabits. En contraste, en los sistemas de radio, primero tenemos que traer una portadora que viene modulada de alta frecuencia, digamos, eléctrica, y la tenemos que bajar en frecuencia.
Bueno, aquí ya pasamos a la siguiente diapositiva, creo que me quedan 2 minutos, ¿verdad? Y precisamente para recuperar la información, como decía Javier, todas las posibilidades que establece Shannon, o al menos algunas de ellas, es que se requiere digamos, receptores más complicados desde el punto de vista digamos, en la etapa del frente de onda, ¿no? Digamos, ahora ya no vamos a utilizar nada más un fotodiodo, sino que tenemos que hacer una mezcla antes de que la señal llegue al detector. Esto es lo que se hace en los sistemas de radio convencionales, ¿no? También es el concepto del receptor coherente superheterodino de radio, que también es una teoría muy antigua, ¿no? Pero es menos antigua que los detectores de radio. Si no existiera esa técnica, no sería factible las comunicaciones como las conocemos en nuestros días. ¿Sí? Pues bien, ¿y qué tiene que ver esto con la cuántica? Bueno, pues precisamente ustedes en todas las mediciones que hacen, yo escucho mucho que hablan de los sistemas homodinos, ¿no? Pero realmente lo que ustedes le llaman homodino en el dominio cuántico, en el dominio eléctrico no es tan homodino, ¿no? Eso se le llama autohomodino, ¿sí? Y eso realmente desde el punto de vista de las comunicaciones no es útil, porque lo que se hacen, eh, utilizan el mismo láser para, digamos, para modular la información y para recuperarla, en hacer sus mediciones, ¿no? Pero desde el punto de vista de las comunicaciones, pues el láser que, digamos que está enviando la información está muy lejos de la etapa de recepción, ¿sí? Entonces, para que realmente pudiera ser un sistema de comunicaciones homodino desde el punto de vista, como vuelvo a repetir, de comunicaciones, se requiere un láser digamos, de comunicación separado por, no sé, decenas, centenas o miles de kilómetros del láser local, ¿sí? Y ahí es donde viene la parte coherente, digamos, digamos, en la superposición de dos campos, ¿no? Y eso, bueno, pues eso lo vamos a abundar más sobre este tema la siguiente vez. Aquí les voy a dejar porque pues, creo que los tiempos que me pidieron ya se están terminando.